la grabación de la sesión de hoy. Sí, señor, se autorizó. Listo. Entonces, en este momento ya se inicia la grabación de nuestra segunda sesión de la competencia transversal, protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy, aquí yo voy a compartir pantalla, vamos a trabajar lo siguiente de acuerdo a la guía. ¿Me confirmas cuando ya estés viendo mi pantalla? Ya se ve, profe. Listo. Entonces, venimos acá. Nuestra guía de aprendizaje número 5. Nosotros vamos a trabajar esta actividad del día de hoy, la cual se dice que debemos reconocer el desarrollo de las acciones del control de los impactos ambientales, disminución de accidentes y enfermedades laborales de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización. Esta actividad, como lo mencionábamos, se espera en determinar esos controles, que son controles, medidas de intervención, algo que implementamos, accionamos, ejecutamos para que los peligros que puedan ocasionar daño, ya sea a las personas, al medio ambiente o la infraestructura, se puedan tener por, como su nombre lo dicen, controladas y que no nos causen ese daño. O que la probabilidad, ese riesgo, la probabilidad de que se nos ocurra ese daño, pues sea menor. Eso es lo que buscamos hacer con esto. Con ello, se espera implementar estrategias de control de impactos ambientales de los accidentes y enfermedades de acuerdo con los planes, programas establecidos en la organización. Dentro de la actividad, dentro de la evidencia propuesta, dentro de esta guía de aprendizaje, hablan de un diagrama de Chicago o espina de pescado sobre las estrategias de prevención y control de impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. A lo que yo, dentro de mi experiencia, vamos a trabajar el diagrama de Chicago, lo vamos a explicar, pero yo también quiero que veamos y trabajemos una herramienta un poco más completa para cumplir con esa actividad, con ese objetivo de reconocer estas estrategias para la implementación de control de impactos ambientales. ¿Listo? Entonces acá yo vengo a Sayuna, este no es, esta vamos, nosotros somos coordinación de procesos logísticos y nosotros estamos trabajando guía 5 y vamos a trabajar en esta actividad, en la segunda que dice diagrama de Chicago. ¿Listo? Pero para ello, acá vamos a trabajar esto. Esto que yo les voy a compartir acá, ahorita Andrés, si quieres en un momento, o no sé si tengas acceso al chat de esta videollamada, me compartes tu número, porque como no tengo acceso a los grupos de WhatsApp de esta ficha, y tú me ayudas con el grupo de WhatsApp a compartir esta presentación, estas diapositivas, que prácticamente es el bosquejo de lo que deben desarrollar y presentar como evidencia. ¿Listo? Donde vamos a trabajar esta herramienta que se llama análisis de trabajo seguro, análisis de riesgo, y al final también el tema de diagrama de Chicago o espina de pescado. Entonces, al final, para que no se me vaya a pasar con esto. ¿Listo? Ve, ¿sabes qué? No, en el grupo de WhatsApp yo tampoco tengo permitido hablar, como que al finalizar el año pasado, como que nos quitaron el acceso a todas las personas de comentar en el grupo. Uh, ¿Cómo es el número de la ficha? Un segundito. O yo resuelvo, le digo a la instructora Marilyn que me colabore con el tema. 83, 67. No, no es que no tengo. Tengo muchas fichas, pero preciso el de este grupo no lo tengo, pero yo hablo con ella. ¿Listo? Tranquilo. Pero hay un grupo en WhatsApp. Igualmente, cuando lo pongan el anuncio de la grabación, voy a dejar los documentos ahí como material de apoyo. ¿Les parece? Ahí en los anuncios cuando ponga la grabación. Listo. Listo. Ahora, entonces, vamos a trabajar nosotros, acá me voy a adelantar un poquito, y vamos a trabajar esta herramienta para cumplir ese objetivo de determinación de controles, el cual se llama análisis de riesgo o análisis de trabajo seguro. En este caso, para nuestra ficha de tecnólogo en coordinación de procesos logísticos. ¿Qué es un análisis de riesgo o esta herramienta de análisis de trabajo seguro? Es algo que prácticamente yo, desde mi punto de vista, debemos aplicar a todo tipo de actividad que desarrollemos
no solo en el trabajo, sino en lo posible en la vida. Algunas veces lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy lo hacemos de manera intrínseca o de manera involuntaria o inconscientemente, pero en muchos casos lo hacemos. Y es un proceso en el cual pues está determinado a través de un paso a paso para determinar, de acuerdo a las actividades que desarrollamos, cuáles son los peligros identificados por cada una de las actividades. A cada uno de esos peligros le tenemos que asociar o derivar si es un peligro, o sea, nos puede causar daño, entonces cuál es ese riesgo versus las consecuencias que nos pueden ocurrir. Y una vez identificados los riesgos y consecuencias, qué es lo que nos puede pasar, qué es lo que queremos evitar, pues vamos a implementar esas medidas de intervención o controles para que esto no nos ocurra. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, en este ejercicio me gusta hacerlo lo más práctico posible y para lo cual quisiera entonces, Andrés, que por favor me dijeras dentro de toda esa gama de actividades, procesos que existen dentro de la coordinación de procesos logísticos, trabajemos en uno en específico. Por ejemplo, no sé, transporte de carga, o tú me vas a decir algo relacionado con almacén, el que tú desees, que es eres el que está en este momento en la sesión. Tú me dices con cuál trabajamos. Profe, sí, puede ser el transporte o el almacenamiento. Entonces, no, usted me dice almacenamiento, Ujú. almacenamiento de algo en específico o lo dejamos en general. No, almacenamiento, sí. Li- Listo, ya tenemos un proceso que se llama almacenamiento. El proceso de almacenamiento en el ejercicio real puede, puede ubicarse en varios lugares. Sí, o sea, dentro del lugar de los proveedores, dentro de los lugares de acopio temporal o llevarlo al almacenamiento del cliente, ¿cierto? Entonces, este ejercicio lo debemos hacer en cada uno de esos lugares de trabajo donde los vamos a encontrar. Pero ejercicio, pues ya son lugares particulares, específicos y demás que se deben analizar en su momento, pero lo que sí no cambia van a ser las actividades o tareas, el paso a paso que debemos desarrollar. Entonces, cuando yo voy a elaborar un almacenamiento, ¿qué es lo primero que debo hacer como actividad? Clasificar la mercancía, no. Entonces, clasificación, pongámoslo en términos clasificar mercancía. ¿Qué otra cosita habría que hacer? De ahí se tendría que, digamos, estivar o almacenar dependiendo de lo que se hable, a una altura, en un espacio. Estivar de acuerdo a características del producto. ¿Qué otra actividad? De ahí también se verían el cargue, Cargue de materiales o, sí, más bien, cargue de empaques y embalajes, ¿cierto? sí. ¿Qué otra cosita? Nombremos otra. La idea es que lo mm, hagamos lo más detallado posible en un Tal ejercicio. vez rotación de producto por algún método, como para evitar que de pronto se deteriore o se venza. Rotación de producto. Listo. Entonces, aquí vamos a enlistar, voy a ponerlo aquí abajito, en rojito, no, en rojito, sí. Entonces, debemos enlistar todas las actividades que hagan parte de ese proceso. ¿Por qué? Porque si nos pasamos una por alto, posiblemente en un futuro, si no hacemos este ejercicio, así sea de manera inconsciente, posiblemente estamos dejando que esos peligros que no identificamos en esas actividades, pues en ese momento sí puedan causar daño.
La idea es que los podamos tener presentes, identificados como tal. ¿Listo? Entonces empezamos. Luego de eso, el ejercicio se va a hacer por cada una de las actividades. No sé si, pero trabajamos en una de ellas. ¿Con cuál queremos trabajar hoy? ¿Cuál es la que Con te costumbre? el estivado de acuerdo a las características del producto. Listo, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta el estivado, de acuerdo a las características del producto, ¿qué peligros podemos encontrar? Ahora, empezamos aquí en la primera cosita que vamos a tener en cuenta. Ahora, para describir o identificar los peligros, nosotros tenemos un documento que se llama la Guía Técnica 45. Ese documento que también se los voy a compartir, igualmente ustedes lo pueden descargar de la internet, con vigencia desde el año 2012, emitido el 20 de junio del 2012, en donde nos dice la guía para la identificación de peligros y valoración de riesgos en seguridad y salud del trabajo. Esta metodología bajo la guía técnica 45 es el 99, no mentiras, 95% de las empresas en Colombia utilizan esta metodología para cumplir gran parte del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Igual, yo no les voy a decir, o lo que vamos a trabajar el día de hoy no es implementar esta matriz, porque esta matriz requiere de mucho más tiempo, de mucha más dedicación y hacer muchos ejercicios, sobre todo presenciales en áreas de trabajo, pero sí vamos a tomar muchas cositas de ella. Ejemplo de ella, aunque nombramos en la sesión anterior, hablamos de algunos conceptos. Acá vamos a recordar algunos conceptos como lo es peligro y como lo es riesgo, que es lo que vamos a tomar ahorita. Entonces vamos a buscar acá la definición de peligro, que fue la misma que trabajamos en la semana pasada con el material de formación que tenemos en Sayuna. Nos dice que es la fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesiones a las personas o una combinación de estos. Y nosotros los extrapolamos no solo a las personas, sino al medio ambiente y a la infraestructura. Y cuando hablamos de riesgo nos dice que es la combinación de la probabilidad de que ocurran uno o unos eventos o exposición por exposición a peligros y la severidad de la lesión con enfermedad. Pero prácticamente es medir qué tan probable es que ese peligro nos cause daño. Eso es lo que vamos a hacer con el riesgo. Ah, que para que haya riesgo debo tener una interacción, exposición a los peligros. Porque si yo no me expongo a los peligros, ejemplo, en este momento yo me encuentro ubicado en el Centro Agroecológico Empresarial de Fusagasugá, en la sede Tulipana. Acá estoy en un ambiente porque estamos apoyando también una formación acá. Y acá puedo decir que el peligro puede ser un avión. Pero ese peligro, si yo no tengo exposición con ello, la probabilidad para que haya riesgo es prácticamente mínima. ¿Por qué digo prácticamente mínima y no digo que es cero o nula? Porque por el espacio aéreo, hoy Dios no quiera y tocamos madera, puede haber un accidente y nos involucramos personas que no tenemos que ver con eso. Pero a eso es lo que vamos. Prácticamente todos los peligros nos pueden causar daño, sí, pero el nivel de riesgo va a ser en este caso menor, según el ejemplo, porque no tenemos esa interacción. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta eso, yo me voy a ir, acá podemos ver muchas cositas, nos explican cómo hacer una metodología para ello. Me voy a ir a la página, si no estoy mal, 24. Ay, no cogió. Página 24, un poquito más adelante, la 25. En el anexo A nos van a mostrar una tabla de clasificación de peligros. Esa tabla de clasificación de peligros maneja unas familias de peligros. El primer, el, la primera familia es la familia de los peligros biológicos, la segunda familia de los peligros físicos, la tercera peligros químicos, la cuarta peligros psicosociales, la quinta peligros biomecánicos, sexta peligros de condiciones de seguridad y la séptima fenómenos naturales. Dentro de la familia de los peligros biológicos tenemos los virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos, excrementos.
Entonces, para que no nos pongamos así, ay, dependiendo en este caso, en entibado, en la intivación de los productos según sus características, ¿qué podemos tener? Uy, de pronto si estamos en una zona donde hay alta humedad, pueden haber mosquitos, zancudos y demás. Entonces podemos tener picaduras. Si hay animales ponzoñosos como culebras, arañas o los mismos animales domésticos, entre comillas, como gatos, perros, entre otros, podemos obtener mordeduras. Entonces, cada escenario es diferente. Ahora, miremoslo en términos generales. Nosotros en este momento, por coordinación de procesos logísticos, en esta tecnólogo, vamos a estar expuestos, aunque no lo queramos o creamos, ante virus biológicos por virus o bacterias. ¿Por qué motivo? Porque nosotros estamos manejando muchas mercancías en las cuales vienen embaladas, sí, en su embalaje, en sus empaques, envases, en las cuales desde sus lugares de origen pueden haber sí, una exposición mayor a estos virus y bacterias. ¿Qué nos pasó en pandemia? Hace unos años, aproximadamente 6 años, uy, ya vamos para 6 años de que inició la pandemia. ¿Cómo se empezó a ese peligro del virus del COVID-19 a llegarnos a nosotros? A través de procesos logísticos, no necesariamente de carga productos, sino que se vienen afectando de acuerdo a la exposición muchas personas expuestas a ellos. Entonces, debemos tenerlo en cuenta. No es que, es que yo no trabajo con laboratorios ni nada de eso. No, en este caso, nuestros productos y nuestra función de almacenamiento, que es el proceso que estamos trabajando, en la actividad, en este caso, intivación de los productos según sus características, debemos tener en cuenta estos peligros. Pasemos a los peligros físicos. Dentro de los peligros físicos tenemos ruido, tenemos iluminación. Regálame, regálame un segundo, Andrés, un segundo, que me está entrando una llamada. Un segundito, regálame un segundito, un momento. Listo, volví. Entonces, volviendo acá, guía técnica 45. En los peligros físicos tenemos el ruido, que ya sean de impacto, intermitentes o continuos. ¿Qué es un peligro de ruido de impacto? Como si fuera algo, una implosión, una explosión, un disparo, cuando estalla una llanta de un vehículo, algo que suena muy duro en un solo momento. Eso es de impacto. Intermitente, similar a las sirenas de, de los vehículos de ambulancia, entre otras cosas. Otras cositas como, sí, las ambulancias, policía y demás, bomberos, en donde empiezan con las sirenas de manera intermitente. Y continuo, ejemplo, el sonido de una alarma o estando en una discoteca tenemos ruido continuo. Esto depende del escenario donde nos encontremos, del lugar, el ruido. Nosotros normalmente manejamos como peligro el ruido, siempre vamos a estar expuestos al ruido, pero para que nos genere daño, se mide en algo que se llaman decibeles. Cuando superamos los 85 decibeles, se considera que puede afectar el órgano del oído. ¿Listo? Entonces, ¿qué es 85 decibeles? Eso se mide con unos aparatos, pero para tener una relación de nosotros, cuando tenemos una conversación tú a tú con una persona a una distancia cercana de 1 metro, 2 metros, estamos hablando aproximadamente a 60 decibeles. Y si empezamos a gritar, prácticamente estamos aumentando los 85 decibeles. Por eso es que cuando grita alguien a veces nos sentimos como aturdidos. E imagínese a donde supera ese nivel de ruido y demás, pues nos va a afectar mucho más. La iluminación también es un peligro, ya sea por exceso o deficiencia. Si tenemos mucha iluminación, perdemos a veces no solamente la concentración, sino perdemos ¿cómo les dijera?
por poner un ejemplo, cuando estamos en un vehículo y nos ponen las luces altas, lo que hace por el exceso de la iluminación, los ojos y la pupila se empiezan la pupila se empieza a aumentar, pero la visión empieza a retraer, empezamos como a cerrar los ojitos, pues perdemos el campo de visibilidad. Y por deficiencia empezamos aún más a enfocar y a forzar más nuestros órganos de la visión. Entonces, por eso tanto la iluminación por exceso y deficiencia es un peligro. Cuando es deficiencia, pues por supuesto, cuando entramos a un lugar con poca visibilidad, pues podemos tener problemas de golpes, contusiones con objetos que puedan estar y no sean visibles. También por vibración, aquellas herramientas, equipos, maquinarias que podamos tener y que nos generen vibraciones en el cuerpo entero o en una parte segmentaria. Temperaturas extremas por calor o frío. Hablamos de extremo, eso voy a ponerlo en estos términos, depende de el lugar donde nos encontremos. Porque si hablo de temperatura extrema para alguien que vive en la costa atlántica a nivel del mar, para ellos el calor extremo puede estar a unos niveles superiores al que iba en Medellín, al que iba en Bogotá o al que iba en Tunja, que son normalmente ciudades de altura. Y al contrario, entonces cuando hablamos de frío, en la percepción de calor para las personas que vienen del clima caliente a nivel del mar va a ser mucho mayor que las personas que iban en Tunja, Bogotá, entre otros. Entonces va a ser algo relativo. Yo qué les digo, una relación que vamos a sentir calor extremo y podemos tener golpe de calor cuando la sensación de temperatura ambiente supera la temperatura del cuerpo. La temperatura del cuerpo normalmente son de 36 a 37 grados centígrados. Y temperatura extrema por frío, pues hablamos de el nivel de cero hacia abajo. Igual para otras personas pueden ser 5, 10 grados centígrados, entre otras cosas. ¿Listo? Presión atmosférica. Entonces, normalmente directamente proporcional por la temperatura, a mayor temperatura, mayor presión, a menor temperatura, menor presión atmosférica. Tenemos radiaciones ionizantes por rayos X, gamma, beta, alfa. Rayos X normalmente son los que conocemos cuando nos toman radiografías, entre otros, y radiaciones no ionizantes en la cual nosotros nos vemos involucrados todos los días de nuestra vida en la radiación ultravioleta, ya sea por los rayos del sol o en algunos casos por el uso de los computadores. Asimismo, radiación láser, infrarroja, radiofrecuencia, microondas, entre otros. En la familia de los peligros químicos hablamos que pueden hacer polvos y estos polvos pueden ser derivados de la química orgánica o la química inorgánica. Debemos tener, pueden ser fibras, pueden ser líquidos que se transmiten a través de nieblas o rocíos, gases y vapores, humos metálicos o no metálicos y sobre todo el material particulado. A veces decimos que el peligro químico tiene que ver es con pinturas o con productos por allá que tienen una molécula química bien extraña y demás. No, en este caso, el material, el peligro químico, teniendo el material particulado, es la polución, el polvo que se encuentra en el ambiente, tierra, entre otros. ¿Listo? Los peligros psicosociales, muy poco vistos en muchos casos, pero también muy frecuentes, tienen que ver con la gestión organizacional, donde es el estilo de mando de las empresas, cómo funcionan, las características de la organización del trabajo, entonces cómo se comunican, cómo organizan el trabajo, las características del grupo social del trabajo, cómo es esa cohesión, la calidad de las interacciones, el trabajo en equipo, las condiciones de la tarea, ya sea por exceso de carga, carga mental, demandas emocionales, sistemas de control, las responsabilidades que deben tener, la interfaz es persona-tarea y jornadas de trabajo. Todo eso hace parte de los peligros psicosociales. En este caso, para muchos casos en la coordinación de procesos logísticos, dependemos mucho desde los espacios que nos brindan para hacer carga y descarga de materiales en algunos casos. Por ejemplo, en Bogotá, Andrés, creo que estás en Medellín, ¿cierto? Por el acento, o en la región Antioquia. Creo que allá también, pero hablo de Bogotá, acá que está cerca, en donde prácticamente las zonas francas o las bodegas se encuentran afuera de Bogotá, porque dentro de Bogotá hay unas restricciones de movilidad para los vehículos pesados. Asimismo, no es tan fácil cargar y descargar, hay pico y placas ambientales, entre otras cosas. Entonces, todo eso puede afectar
las jornadas de trabajo y asimismo psicosocialmente afectar a las personas. Pasamos a la familia de peligros biomecánicos. Tenemos todo el tema de posturas, ya sean prolongadas, mantenidas, forzadas, antigravitacionales. Tenemos esfuerzo del cuerpo, movimientos repetitivos que hacemos con el cuerpo entero o algunas partes del cuerpo y manipulación manual de cargas. Acá me quiero enfocar un poquito porque nosotros muy frecuentemente a veces abusamos de la fisionomía de nuestro cuerpo. Y según la resolución 1400 del año 1979, decimos o nos dice y es vigente a nivel internacional que los hombres tienen permitido levantar máximo 25 kilogramos en manipulación manual de cargas y las mujeres 12,5 kilogramos de manera segura. También, pues la manipulación de cargas se va a hacer de manera de unas posturas ejemplares o correctas, que es manteniendo la espalda recta, ángulos de 90 grados entre la espalda, las piernas y las pantorrillas, y asimismo, pues evitamos peligros por posturas. Entonces, eso es lo que debemos hacer si no queremos vernos con dolor. Acordémonos que lo que queremos prevenir desde la seguridad y salud del trabajo es el dolor en nuestros trabajadores, en las empresas donde nos vayamos a ver involucrados. Por condiciones de seguridad, prácticamente lo que vemos en todas las actividades, en todos los escenarios, que son peligros mecánicos, elementos, herramientas, equipos, máquinas, entre otros. Tenemos peligros eléctricos de alta, baja tensión y hasta estática. Tenemos los peligros locativos, ya sea por superficies, todo lo que vamos en un lugar, todo el tema de obstáculos, mesas, sillas, todo eso tiene que ver. Tenemos el tema tecnológico, aquello que pueda generar explosión, fuga, derrame, incendios. Y aquí mismo también tenemos los accidentes de trabajo, los peligros públicos, los accidentes de trabajo, no, accidentes de tránsito, los peligros públicos, los trabajos en alturas y espacios confinados. Y por último, la última familia son los fenómenos naturales, tiene un asterisco. ¿Por qué? Porque estos prácticamente podemos prevenirlos, podemos tener recursos para la prevención, no para la prevención, sino para la acción cuando ocurran, pero no podemos prevenir de que ocurran. Me explico, porque eso es algo, como su nombre lo dice, fenómenos naturales. ¿Listo? ¿Cuál es el que más nos vamos a ver afectados por precipitaciones, lluvias, granizadas, heladas, entre otros? ¿Listo? ¿Alguna pregunta por la familia de peligros? ¿Por la clasificación de peligros, Andrés? No, no, señor. Listo. Entonces, volviendo acá, teniendo en cuenta esto, con esos peligros que vimos allá, empezamos a describir cuáles nos afectaban. Entonces, voy a hablarlos de manera, aquí debemos hablarlo de manera coloquial, o sea, con las palabras que nos entiendan nuestros compañeros, las personas que van a ejecutar la actividad. Entonces, hablamos, ejemplo, de virus, hablamos de bacterias, y aquí podemos colocar que estos son biológicos. Hablamos entonces, ay, venga, por los peligros físicos, en los peligros físicos que tenemos. Uy, hay mucho manejo de carro pesado y que hacen mucho ruido, entonces, ruido. Estos son físicos. Hay mucho material particulado, la polución, el monóxido de carbono de algunos vehículos y demás, del montacargas. Entonces, entonces tenemos el peligro químico por vapores y material particulado. Y esto viene siendo químico. Y así sucesivamente. Por el tibar. Uy, no, el montacargas está ocupado, entonces venga entre dos personas, vamos a hacer manipulación de cargas. Manipulación manual de cargas. Tenemos posturas inadecuadas. Inadecuada manipulación. Y esto es biomecánico. Y así sucesivamente es lo que debemos hacer, identificando todos los peligros que puedan estar presentes en la actividad. Que eso pueden salir muchísimos peligros. La idea es que salgan todos los necesarios. ¿Por qué motivo? Porque si preciso pasamos por alto algún peligro,
precisamente a ese no lo controlamos y es el que nos puede ocasionar un accidente o una enfermedad. ¿Listo? Entonces ahí vamos a describir todos los posibles. Todos los posibles. Ahora, virus, bacterias. ¿Qué me puede ocasionar un virus o bacteria? Ah, entonces me puede generar enfermedad respiratoria, ¿cierto? Enfermedad respiratoria, como lo más común. Ah, en el ruido me puede poner hipoacusia, que ya no escuchemos bien. Con los vapores, y con los vapores, material particulado, está asociado a la enfermedad respiratoria. Entonces, en este caso, ya no lo repito, ya lo tengo. Con manipulación manual de cargas, me pueden generar lumbagos, hernias, entre otros, por nombrar hay algunos. Ahora, teniendo en cuenta esto, yo digo, a esto le tengo que poner atención. ¿Qué controles, medidas de intervención voy a colocar? Entonces, para determinar cuáles son las medidas de control, hay tres tipos que podemos implementar. Uno es, según la guía técnica 45, el método que ellos utilizan o sugieren se llama jerarquización de los controles o medidas de intervención, en la cual se busca primero eliminar el peligro si se puede, sustituirlo. Si no se puede eliminar, pues sustituirlo. Y si no se puede, entonces empezamos con controles de ingeniería, que son reubicaciones, implementación de nuevas tecnologías, herramientas, máquinas, herramientas, entre otros. Luego tenemos los controles administrativos, que son capacitaciones, todo el tema documental, aseguración, aseguramiento a riesgos laborales, pólizas, entre otros, señalización, advertencias, entre otros, y por último, los elementos de protección personal. Esta es la metodología que sugiere la guía técnica 45. Hay otra que se maneja mucho y lo nombra la guía técnica 45, que es hablar en la fuente, en el medio y en el individuo, los controles. ¿Qué quiere decir en la fuente? Directamente en el peligro. Entonces, si yo digo, directamente en el virus, difícil. Pero en el medio, ¿qué puedo hacer? Puedo tener extractores o ventiladores para que dé buena ventilación. Y en el individuo puedo colocar protector respiratorio frente al virus. Frente al ruido. En la fuente, ¿qué le podemos colocar? Si la fuente son los vehículos, difícil, pero hay algunas máquinas, equipos, herramientas en las cuales se le pueden poner algunos equipamientos que disminuyan la generación de ruido. En el medio, difícil de pronto con el ruido, a no ser que tengamos o estemos en un lugar aledaño, podemos tener paredes o algunas barreras que nos generen o nos mitiguen el ruido. Acordemos que el ruido son ondas y entre más obstáculos le pongamos, va a atenuarse como tal y en el individuo podemos tener protección auditiva y así sucesivamente. Y la otra que yo sugiero, ya por experiencia, ¿y por qué lo sugiero así? Porque es como las personas a veces actuamos frente al desarrollo de las actividades, que es primero hablar de controles preventivos, que estos serían antes de ejecutar la tarea. Entonces, voy a activar. ¿Qué voy a hacer para activar? Necesito hacer el preoperacional del montacargas. Necesito saber y enlistar en un documento qué es lo que debo alistar, a dónde van a ir. Debo hacer una pequeña clasificación de la mercancía, etcétera, etcétera. Eso antes. Ahora vienen los protectivos. ¿Qué son los protectivos? Durante la actividad. Entonces, durante la actividad, bueno, entonces debo tener elementos de protección personal, debo tener señales de advertencia por si llegan otras personas a mi lugar de trabajo, debo tener señalización, debo tener otras cosas que hace parte de que me proteja durante la actividad. Y hay otros que espero nunca los activemos, que serían los reactivos. Esto se activan en caso de emergencia.
Entonces, se accidentó, reactivo, vaya, traiga la brigada de primeros auxilios, o utilicemos el botiquín, la camilla, o un conato o incendio incipiente, utilicen los extintores. Si ya se pasó de lo que podemos controlar como nosotros, llamamos a los cuerpos de emergencia, policía, bomberos, Cruz Roja, el que sea. Eso es lo que queremos por cada una de las actividades. Que en este proceso, cada persona que vaya a desarrollar esas actividades sepa qué debe hacer antes, durante y no después, porque después te terminó la actividad, pero en caso de que ocurra un evento, sepan cómo reaccionar. Todas las metodologías son válidas. Me parece más sencillo para este análisis de trabajo seguro este que les sugiero, pero pueden utilizar cualquiera de estas tres metodologías. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Andrés? ¿O vamos? No, no, señor. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de este? Si tú te das cuenta, SATS lo utilizan la mayoría, si no el 90% de las empresas, aunque tienen la metodología de la guía técnica 45, esa matriz, que es algo que le exigen a la empresa, pero para las actividades, sobre todo de riesgo, de alto riesgo, utilizan esto más específico para cada uno de los procesos de actividades. Y lo utilizan de esta manera, nada adicional. Ah, bueno, pueden tener un formato como en bretes y que firmen las personas, que se les divulgue el ATS y demás, pero el ejercicio es el mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer durante un proceso, pueden utilizar este almacenamiento u otro, el que sea coherente o sea relacionado con la coordinación de los procesos logísticos y van a enlistar las diferentes actividades de este proceso. Pero más que enlistar las actividades, lo que queremos es que identifiquemos por cada una de ellas los peligros. ¿Qué vamos a hacer? Para la evidencia del ATS, vamos a trabajar 10 peligros mínimo, mínimo 3 actividades. ¿Listo? Y ustedes ya utilizan, lo van diligenciando y ya utilizan las controles, medidas de intervención de acuerdo a la metodología que más se les facilite. Listo. Dentro de ello, pues acá va a haber una portada, la portada que normalmente envían cuando presentan un trabajo, pero acá quiero que me hagan una breve descripción del proceso. Por eso tengo una diapositiva, un slide, donde de acuerdo al proceso que escogieron, en este caso para el ejercicio que estamos trabajando con almacenamiento, vamos a describir con nuestras propias palabras algo muy corto de a qué se refiere con esto. Pasamos al ATS y al final quiero que hagan una conclusión frente al desarrollo de cómo ustedes les pareció la implementación de esta herramienta, análisis de riesgo, análisis de trabajo seguro, para las actividades que ustedes pueden venir trabajando en el desarrollo de su tecnólogo. Ya ni no en formación, sino ya ejecutando, ejerciendo como tecnólogo. ¿Listo? Hasta ahí esa parte, ok, ¿entendía, Andrés? Sí, señor, entendida. Listo. Ahora vamos a pasar a al diagrama de espina de pescado o Ishikawa. Este diagrama de espina de pescado, a diferencia del análisis de riesgo, que también nos van a ayudar a implementar, a definir algunos controles, pero este diagrama de espina de pescado prácticamente es un análisis de causa-efecto. Y este normalmente se utiliza no de manera antes de ejecutar las actividades, o sea, no de manera preventiva, sino es muy utilizado a veces de manera ya correctiva. Se puede utilizar de manera preventiva, sí, pero pasamos y nos basamos en un estado ideal. Pero cuando nos ocurren los accidentes o enfermedades, es donde realmente vamos a ver el valor de aplicar estas herramientas. ¿Y para qué nos sirve? Para evitar que vuelvan a ocurrir accidentes o enfermedades similares, eventos no deseados similares. Entonces, ustedes desde la análisis, digo, desde la evidencia número 1, se realizó un análisis de caso en el cual ustedes describían, de acuerdo a las experiencias y demás, describían un caso, lo analizaban, identificación de los peligros, cómo clasificaban los peligros y al final cuáles serían las condiciones seguras para ejecutar esa actividad dentro del escenario propuesto en el caso. Pero normalmente se basaba de un escenario que tiene fallas.
Entonces esas fallas como tal irían en esta parte, en la cabecita del pescado. Acá van las fallas. Lo que falló, el evento no deseado, no deseado. Y cuando digo el evento no deseado, hablamos de accidentes, de enfermedades. Y ahora, de acuerdo al diagrama de Chicago, que hay algunas metodologías. En este caso, yo les propongo el de las 6 M's, que es más completo, mirando el material, método, máquina, madre naturaleza o medio ambiente, medición y mano de obra, para determinar para qué causas en estas familias pudieron haber generado este evento no deseado. Entonces pongamos un ejemplo de que estamos hablando de diagramas y vestidos y costuras en el ejemplo, y que personas, las escaleras estaban mal iluminadas y podían haberse caído. Entonces, el evento caía en escalera. ¿Qué falla en maquinaria? En las escaleras no había maquinaria. Entonces aquí no nos aplica. Pero el método, el método es que las escaleras deben subirse, ¿qué? No tienen pasamanos, no tienen antideslizante, están con obstáculos. Entonces los obstáculos irían acá en material. En mano de obra, las personas no prenden la luz, no quitan los obstáculos, no se ponen los elementos de protección personal, etcétera. En medición, están bajando, corriendo y demás. Esto es muy relacionado a medir tiempos, movimientos, distancias en otras, de acuerdo al escenario. Y en el ambiente, el ambiente es oscuro, sin iluminación, entre otras cosas. Eso lo que buscamos es definir cuáles son las posibles causas que pudieron generar ese evento no deseado. Acá aparecen unas espinitas mayores que vienen siendo las familias y unas espinitas más pequeñitas que es donde vamos a escribir de acuerdo a esa familia cuáles son esas fallas, no fallas, sino causas probables que pudieron generar ese evento no deseado. Pero ¿qué hacemos? Listo, hacemos eso y como que hacemos un bosquejo, el mismo análisis de caso que hicimos anteriormente y lo pusimos ya no en palabras, sino lo pusimos en un diagrama. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Venga, necesitamos definir medidas de intervención. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan de acción para que esto que colocamos acá como posibles causas no vayan a ocurrir de nuevo, no vuelvan a generar ese evento? Entonces, en maquinaria, algunos dirán, vamos a hacerle mantenimiento preventivo a menor tiempo, a menor cantidad de horas trabajadas, a menor cantidad de kilómetros. En el método no, nos vamos a diseñar un método súper genial para que la subida y la bajada de escaleras sea lo más seguro posible. No van a haber materiales, vamos a despejar esa escalera y vamos a quitar todo lo posible. Adicionalmente vamos a poner cinta antideslizante y así sucesivamente. Esas son las medidas de intervención que queremos poner o que saldrán, pero para evitar un evento no deseado en el futuro. Y en este caso, pues como les mencionaba acá, vamos a trabajarlo sobre la evidencia del caso trabajado en la actividad anterior, en la evidencia número 1. ¿Listo? No sé si tengas alguna pregunta ahí, Andrés. No, no, señores. ¿A cuándo habría plazo para enviar esta evidencia? Esta evidencia hay plazo hasta el próximo jueves, para que yo el día viernes, antes de la sesión, haya terminado de calificar las tareas enviadas, las actividades, las evidencias enviadas. ¿Listo? E igualmente acá, yo sé que ya me tuvo que haber sacado. Volvemos a ingresar. Bueno, es esto. Coordinación de procesos logísticos. Y acá, en el diagrama de Ishikawa, también hay una guía del anexo. Acá nos explican a grosso modo, es muy básica la guía que tenemos acá en Sayuna, de cómo aumentar el diagrama de agua, porque es un poquito más sencillo, solo utiliza 4 espinas principales. El que yo les muestro en el diagrama, manejamos ya bajo una metodología que son las 6 M's.
igual se los voy a compartir como tal. ¿Listo? Igualmente tienen este documento del cual les explican cómo cuáles son los elementos y cómo se elabora la espina de pescado. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, es identificar el problema principal, ubicarlo en la cabeza, elegir las categorías, esas espinas principales, y de acuerdo a esas categorías definir las causas probables, e identificar en cada causa cuáles irían a las espinas menores. Y aquí quedó esa explicación, pero no definimos controles. Los controles es definir qué vamos a hacer para eliminar esas causas que generaron y no se vuelvan a presentar, que no vuelvan a ser causas. ¿Listo, Andrés? Entonces, teniendo en cuenta eso, no sé si tengas otra pregunta al respecto. A ver, respecto al tema, no. Lo que pasa es que yo en la primera evidencia me faltó enviar el cuadrito, la matrix, con la clasificación de los riesgos y los peligros. No sé si de Tranquilo. pronto, no sé si de No, pronto lo pueda enviar en este mismo archivo o en los comentarios de la primera evidencia. no, tranquilo. Tú ya lo enviaste. Vamos a entrar acá. Sí, señor. Tú ya lo enviaste. Y yo les dije precisamente, no sé si entraste a la sesión anterior, les dije que precisamente esa matriz, el literal B de la guía, no lo íbamos a trabajar allá. Esa es la matriz de identificación de peligros. Por eso inicié hoy con esto, que es el mismo proceso, pero con una metodología más sencilla, una herramienta mucho más fácil de aplicar que la matriz que tenemos acá. Porque acá no nos habla de proponer, solamente de identificación. Los controles existentes en el medio, fuente, medio y persona. Eso es lo mismo que está en la guía técnica 45, acá en el anexo B, toda esta guía, y es solamente lo que tenían ahí era hasta esta parte, hasta controles existentes en el individuo. No se hizo una valoración del riesgo, no se interactuó y no se determinaron las medidas de intervención. Por eso, manejo esta metodología de análisis de trabajo seguro para complementar la evidencia número uno, pero con una metodología más específica, ya aplicada, y seguimos trabajando la espina de pescado. No te preocupes por eso, que entregando esta evidencia con este esquema, ya cumples. Ah, ¿Listo? listo, listo, profe. Sí, porque yo no recordaba pues que usted nos hubiera pedido pues que realizáramos el cuadrito, pero me pareció raro pues hoy que pasamos las de guía para la otra actividad y que no se habló, entonces por eso pregunté. No, no, por eso yo no lo mencioné aquí porque me pareció más fácil hablarlo con la matriz que les estoy enviando, algo más sencillo y específico. ¿Listo? Pero es esto, identificar peligros y riesgos. ¿Listo? Que es lo que hicimos acá. Listo, listo, entendido. Bien. Y lo que más importante de este ejercicio es determinar cuáles son las medidas de intervención. Eso es lo más importante. ¿Listo? No sé si tengas alguna otra pregunta o si no, pues daríamos por terminada la sesión. No, no, profe, no tengo más preguntas. Listo, Andrés. Entonces, en este momento voy a detener la grabación y cualquier cosita,